Hice este video, Virgen María, Reina del Nuevo Orden, hace 11 años y la razón fue porque un día le estaba orando a Dios que me dijera si Él tenía algo que Él quisiera que yo presentara en este canal, una temática. Recibí dos palabras, Virgen María y manos a la obra. Él no me dijo cómo hacerlo, qué incluir, qué no incluir, cómo hablar de ella, si bien o si mal. Después de casi 6 meses terminé con un documental de casi 100 minutos donde expongo esta entidad que se hace llamar Virgen María como algo muy satánico, muy peligroso y muy activo, y llegué a la conclusión de que ella iba a tener mucho que ver con el gran engaño de fin de tiempos. En ese video hice la proclamación, según todo lo que investigué, todo estaba apuntando a que ella está muy relacionada o va a estar muy relacionada con fenómeno ovni, lo cual quiere decir que fenómeno ovni va a incrementar mucho en fin de tiempos. Eso fue hace 11 años y desde entonces esa conclusión ha sido muy acertada. La temática de fenómeno ovni ha incrementado muchísimo desde ese entonces, y entre más divulgación hay, entre más denunciantes llegan con videos y con testimonios y pruebas, más se está asemejando a lo que estaba concluyendo en ese video hace 11 años, de que fin de tiempos va a ser muy paranormal y sobrenatural, y tal cual ahora mucho testimonio es que la interacción que ha habido con estos ovnis o con alienígenas es bastante psíquico. Es bastante espiritual. Eso es lo que se está escuchando más y más en estos testimonios, en estas audiencias que están tomando lugar ya en sedes gubernamentales. Ya los países están revelando más y más cosas que pues han registrado acerca de este fenómeno. Se han divulgado muchos videos acerca de fenómeno ovni, y ahora están saliendo documental tras documental y película tras película acerca de esta temática. Hay dos en particular que me llaman mucho la atención. Este documental que se llama Age of Disclosure, y es interesante porque hablan congresistas, hablan gente de la política en Estados Unidos acerca de este tema, de videos, de registros, de testimonios, de la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos tiene tecnología de otro mundo, o que tiene naves, e incluso que tiene biología no humana. Súmale a eso una película nueva que va a salir pronto de Steven Spielberg, el mismo que hizo Encuentros cercanos del tercer tipo, E.T., y que tiene mucho interés en esa temática. Esta película se llama Disclosure Day. Entonces, otra vez esa palabra, disclosure. ¿Sabe cómo se traduce disclosure? Revelación. Y he estado pensando mucho en esa temática y en esa palabra, disclosure. Me puse a pensar en el estudio de Apocalipsis que terminé hace poquito, que duró 6 años. ¿Qué es Apocalipsis? Apocalipsis es la palabra griega para revelación. Y me parece curioso que ahora también esa palabra o un sinónimo se está usando para este fenómeno ovni, como que insinuando que estamos llegando a la era de la revelación, una revelación pero no de la Biblia, sino algo distinto, ovnis, alienígenas, etc. Y no dejo de pensar en cómo el Apocalipsis o el fin de tiempos, la Biblia nos advierte que viene un anticristo. ¿Qué significa anticristo? Significa que viene un falso Mesías, alguien que se hace pasar por Jesucristo o un Salvador. Entonces el anticristo funciona como advertencia de que este es falso, un falso Cristo. Y asimismo, ahora estoy pensando que el fin de tiempos también va a traer su anti-apocalipsis, anti-revelación, ¿cierto? Porque así termina la Biblia con el libro de Revelación. Hay revelación para fin de tiempos que viene de Dios, que revela a su iglesia las cosas que van a suceder. Y el diablo también va a tener su anti-revelación, su falsa revelación. Y cómo no, trata de todo esto que está tan de moda en cuanto a revelación de ovnis, alienígenas, tecnología. Pero con más y más información que va saliendo a la luz, más y más vamos viendo esto como no algo de visitantes de otro planeta, no cosas de tecnología avanzada, sino estamos viendo cosas que son, vuelvo y digo, espirituales, psíquicas, trascendentales, que no trata de tecnología, sino que está demostrando ser cada vez más como interacción o conexión
espiritual. Hay más y más testimonios que a estos ovnis se pueden llamar con meditación, con personas haciendo círculos y haciendo como rituales de nueva era para llamarlos. Recientemente se divulgó un video militar del gobierno de Estados Unidos, oficial, de un helicóptero militar de Estados Unidos rescatando una esfera o lo que ellos describieron como un huevo que se movía por los aires sin ningún mecanismo de propulsión, pero como que descendió a la tierra, se quedó ahí, un helicóptero fue a recogerlo y el piloto da testimonio de qué pasaba mientras se acercaban a esta esfera o este huevo. Simplemente ver una nave no humana de cerca sería una experiencia intensa en sí misma. Pero dice Barber, mientras se preparaba para transferir esa llamada bellota desde el lugar de recogida al lugar de entrega, le sucedió algo aún más intenso que cambiaría su vida para siempre. Cuando me acerqué a ese objeto hacia el pozo, sentí una abrumadora sensación de emoción. ¿Era tu sensación? ¿De repente estás teniendo un colapso mental en el trabajo? No, sentí que algo se conectaba conmigo, sentí que algo se había sintonizado conmigo y con mi alma y me estaba brindando una especie de guía sobre qué hacer y cuán profundo era lo que estaba haciendo. Y fue tan abrumador que comencé a llorar. Sentí que algo estaba dentro de mí, sentí que estaba poseído por el espíritu más hermoso que jamás me había poseído y era amoroso, pero había una sensación de tristeza al mismo tiempo. ¿Y habías tenido alguna vez una experiencia como esta? No, era una energía muy femenina, te lo puedo decir. Esto suena a posesión. Esto suena a interferencia con el libre albedrío del ser humano. En los cortos de la película Disclosure Day de Steven Spielberg, también una de las protagonistas principales, hay una escena donde está sufriendo posesión, prácticamente. Entonces es bastante interesante ese fenómeno para algo que no debería existir en cuestión de visitantes de otro planeta. Al menos que no sean de otro planeta, sean de otra dimensión. Todo esto sea algo interdimensional. Y es por lo menos lo que una representante a la Cámara en Estados Unidos está diciendo, que muy próximamente se va a divulgar información comprobando que esta interacción alienígena no trata de seres de otros mundos, sino seres interdimensionales. Y en este momento Trump, el presidente Trump, está prometiendo que va a divulgar mucha información que el gobierno de Estados Unidos ha tenido acerca de ovnis, alienígenas y todo eso. Y vienen más documentales en camino acerca de estas cosas. El caso es que este tema se ha vuelto prominente y ya no es conspiraciones, ya no es nada de eso, ya se está divulgando en noticieros, en audiencias gubernamentales. Y vuelvo y hago la misma proclamación que hice hace 11 años en el video de la Virgen María, de que Fin de Tiempos va a ser muy paranormal y muy sobrenatural, y creo que para lo que resta de este año van a haber grandes revelaciones en ese tema, o más bien anti-revelaciones. Va a haber mucha divulgación, vamos a empezar a ver cosas más y más paranormales. Ahora está la supuesta noticia de que se hizo una reunión secreta del gobierno de Estados Unidos con pastores de las iglesias prominentes en Estados Unidos. El chisme es que se reunieron para que el gobierno alistara a estos pastores para la antirrevelación que viene en cuanto a alienígenas, y de cómo hablarle o cómo presentar esta información, esta antirrevelación a los congregados, a la iglesia. Ese es un chisme, yo no sé, no le creo mucho, porque si es una supuesta reunión secreta y todo el mundo está haciendo videos de esto en YouTube, entonces no me parece como tan secreto, me parece más bien posible propaganda o algo por el estilo. Pero es necesario una vez más mirar la Biblia, que advierte la Biblia en cuanto a lo que nos espera en fin de tiempos. Hay versículos como Mateo 24:24 que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Van a ver cosas tan increíbles que van a engañar a la gente, y este versículo insinúa que
Dios hizo imposible para que sus escogidos fueran engañados con esto, que Dios mismo tuvo que intervenir para que no fuese posible engañar a sus escogidos, porque así de increíble van a ser estas señales. Eso es lo que me suena a mí leyendo este versículo. Y si para los escogidos esto hubiera sido engaño, si no hubiera sido por la intervención de Dios, ¿cómo será para el resto del mundo? Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 11. Inicuo, hablando del anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este versículo y muchas otras conclusiones, todo apunta que estos alienígenas son demonios. Nada en la Biblia dice que en fin de tiempos vienen seres de otros mundos a engañar a la población. Siempre dice que son espíritus engañadores, demonios, Satanás, el anticristo, el falso profeta. No hay nada apuntando o advirtiendo de otros mundos. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Interesante esto de fábulas. ¿A qué se refiere fábulas en este contexto? ¿Acaso no son los mitos de la antigüedad? ¿Acaso no son los dioses de Egipto, de Grecia, de Roma y de las culturas antiguas? ¿Y quiénes eran todos esos dioses? Eran demonios, eran espíritus engañadores. Pregunta, ¿por qué gente moderna se va a regresar a las fábulas o a los dioses de antigüedad? Porque, según concluyo yo, esos dioses de antigüedad van a llegar con un aspecto modernizado para fin de tiempos. En fin de tiempos ya la gente no cree en Hércules, ni Zeus, ni nada de esos dioses paganos de antigüedad. Hoy en día la gente cree en vida en otros planetas. Entonces, ¿cómo llegarán esos espíritus engañadores y demonios? Como alienígenas de otros planetas, como seres iluminados que traerán paz y prosperidad, nos enseñarán a tener una mejor civilización, etcétera, etcétera. Zeus y Hércules y Osiris y Mamapacha, eso funcionó en un tiempo para un sector del mundo. Hoy en día lo que funciona es alienígenas. Y eso es lo que van a hacer esos espíritus engañadores. Se van a modernizar su aspecto y sus fábulas para decir que son una raza intergaláctica de hermandad que vienen a ayudarnos a también avanzar para entrar en una era de prosperidad, una era dorada para la humanidad. Algo así la Biblia advierte de grandes señales, y lo que estamos viendo actualmente es un tema que encaja muy bien con lo que predijo la Biblia hace miles de años. Y una vez más hago la proclamación de que con todo ese fenómeno ovni, todas esas antirrevelaciones y divulgación de información y videos y todo, de todas esas grandes señales que vienen en camino, vuelvo y proclamo de que la Virgen María va a hacer una gran aparición con todo eso. Opino yo que nada hay que engañe más al ser humano que estos demonios disfrazándose de la Virgen María. Ya lo hizo. Es que ya lo hizo en Fátima hace 100 años y lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque es una espectacular táctica para engañar a la gente. ¿Se imaginan? La Madre de Dios. ¿Cuánta gente no se va a tirar al piso en la adoración, llorando, suplicando a su madre? ¿Cuántos devotos no tiene esa mujer alrededor del mundo? Eso es lo que yo espero ver muy próximamente. Entonces, mis hermanos, ya saben, lo que vamos a ver, sea lo que vamos a ver en los cielos, recuerden lo que dice la palabra, que el diablo se disfraza como ángel de luz. Guarden sus mentes, sus corazones, sus hogares. Muchas bendiciones, gracias por ver.